Estamos aquí otra vez con otro episodio que va a ser de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar de sumisión, pero antes de empezar, Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has dado a nosotros. Te pedimos, Señor, que mientras hablamos sobre tu palabra, que tu Espíritu Santo tenga todo control de lo que pensamos, de lo que vamos a hablar, de cada palabra que salga de nuestra boca. Señor, que usted sea glorificado en todo de lo que nosotros hablamos en esta tarde y te damos toda la gloria y la honra. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar del tema. Bueno, Va a ser fuerte. De sumisión, pero cosa buena, ¿verdad? Porque aprendemos sumisión primeramente de Cristo sobre todo. ujú. Él sometió al Padre para darnos ejemplo, ¿verdad? De cómo someternos el uno al otro. Claro, a mí lo dice en Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 21, que Ujú. se sometió uno a otro en el temor de Dios. Mm, Cortito, ujú. preciso, Sí, que llega directo al al tema. corazón. Sí, directo al corazón, es verdad, porque mucha gente escucha la palabra sumisión y cree que es una debilidad Ujú. o cree que es bajándose, ¿verdad? O siendo menos. Ya, Pero en la Biblia nos enseña que no es así. Es más, es el opuesto de eso. Es un poder, es una fuerza, porque, bueno, demuestra un nivel de dominio propio que ujú, muy alto. ujú. Y es una arma espiritual que podemos usar en la guerra espiritual, Ujú. porque en el reino de Dios no es como en el reino del mundo. No, En el reino de Dios, para ser exaltado, uno te tiene que humillar. exacto. Si quieres llegar a un lugar que el Señor te puede exaltar, te puede llevar a donde nunca has pensado ir o hacer cosas que nunca pensaste que puedes hacer, Ujú. entonces te tienes que bajarte más. Sí. Y muchas veces hablamos de sumisión en contexto de matrimonio, pero no es solamente para los casados. No, Es también para gente de negocios, en las escuelas, en el trabajo, donde quiera que esté, hay que someter de una manera u otra. Y aunque uno sea el jefe, ¿verdad? ujú, Uno tiene que someter de alguien, de la gente que invierta en tu negocio, ujú, o cosas así. Y entonces eso quiere decir que la sumisión no es algo malo. Es claro, algo que si todo el mundo lo hace en, en su posición, puede lograr muchas cosas. ujú, claro, porque así como lo leímos, someteos unos a otros. Mm, No hay una precalificación, no, no hay algo que tenga que ser antes que Dios te someta a ti o tú lo dijo claramente, someteos unos a otros ujú, con el temor de Dios, mm, en el temor de Dios. exacto. So, no es sometiendo a una persona, sino directo a Cristo. Ujú, So, cuando Dios te pone en una posición y y tú estás sometido, ujú. entonces tú estás sirviendo a Cristo. Lo estás haciendo como si es hacia Cristo. En el contexto de matrimonio, mi sumisión, aunque tú tienes el beneficio de mi sumisión, Ujú, realmente yo estoy sometido a Cristo. sí, Y por tu posición, no importa quién sea mi esposo, ¿verdad? Es ser sometida a Cristo, es dar mi vida a Cristo ujú, y confiar que cuando yo hago en obediencia a lo que el Señor me manda hacer, pues yo voy a ser bendecida. Porque la Biblia habla del matrimonio, de cómo el esposo debe amar a la esposa, cómo la ujú, esposa debe respetar al esposo. Pero no dice, bueno, si tu esposo te ama, respételo. ujú. O si tu esposa te respeta, ámela. No, No es no dice así. eso. Claro, el acto es independiente del otro. Ujú, So, yo te voy a amar a ti si respeto o no. ujú, Entonces, en un matrimonio cristiano,
tú te vas a someter y a respetarme a mí Ujú. si yo te amo o no. Porque tú no me, tú no me estás respetando a mí, sino estás respetando el Cristo que yo represento. Sí, porque la semana pasada hablamos del matrimonio en la imagen de Dios, ¿verdad? Y en eso decimos que quedándonos casados o manteniendo nuestra relación matrimonial Ujú. es confiando en el plan de Dios para la redención. Claro. Entonces, en el mismo manera, Ujú, yo no, yo voy a amarte a ti porque estoy amando a el Cristo en ti, como somos coherederos de la promesa. ujú. Entonces, tú me amas a mí, yo te amo a ti, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, porque lo que estamos haciendo es honrando el Cristo, la imagen y de Cristo en nosotros, y eso es lo que representamos. Exacto. So, cuando yo me someto a ti, no solamente confío en el plan de redención, pero yo creo en la obra de Cristo. O sea, yo creo que Él vino al mundo como ejemplo para nosotros. Ujú. So, no solamente para redimirnos, sino también para ser ejemplo de cómo vivir en la tierra. Así que yo tengo que someterme viviendo como Cristo fue sometido al Padre. Claro, porque si no, lo que estamos diciendo es como lo opuesto a lo que tú dijiste. Entonces, si no lo hago, no estoy confiando en el plan ni en la redención que Cristo vino y hizo por nosotros. Ujú, Estamos diciendo que necesitamos algo más que ese sacrificio, mm, pero en Hebreos nos dice claramente que hay un solo sacrificio, uno por todo el tiempo. ujú. Pero entonces, lo que eso lleva es a la rebeldía. Entonces, si no confío en lo que Dios ha establecido como una jerarquía, lo que estoy entonces haciendo es me estoy rebelando en contra del plan de Dios. Entonces, Así en que, contra del matrimonio, en wow, contra el liderazgo de la iglesia, en contra el liderazgo dentro de la casa. Es fuerte. sí, es muy fuerte. Entonces me está diciendo que es raíz del no querer someter es el orgullo. Claro. Ese fue el primer pecado que se cometió en el cielo, que entonces llevó a Lucifer a rebelarse en contra de Dios. Mm, Entonces, cuando hay un ego que no está controlado, ujú, lleva entonces bajo un camino que te va a llevar a la rebeldía. Y no está rebelando usted en contra de la persona, sino en caso de matrimonio a tu cónyuge o ujú, en la iglesia, al pastor o los líderes de la iglesia, ujú. sino te estás rebelando en contra de Cristo en esas personas. Wow. Mede que sea tu esposo, que sea tu esposa, no Ujú, importa del género que tú tengas. Los dos representan a Cristo. Si vieron en nuestro matrimonio como los dos juntos es la imagen de Dios en el mundo. Entonces, nos estamos revelando en contra del Cristo en esa persona. En la iglesia lo estamos revelando en contra el llamado que el Señor ha puesto en los líderes de la iglesia, ujú, el pastor de la iglesia, el apóstol de la iglesia, el profeta de la iglesia, en ujú. toda la jerarquía, lo estamos revelando en contra del Cristo en esas En él. personas y en su Exacto, llamada, el llamado. exacto. Y por eso es importante que cuando, porque a veces la persona piensa, pues, ¿qué puedo hacer entonces si mi líder o mi esposo o mi esposa está en pecado? ¿Qué hago? ¿Cómo navegar cuando la persona a quien yo tengo que someterme no está en lo correcto? Entonces, vamos y regresamos a la Biblia Ujú, y vemos casos como de David, cuando Saúl mm, ya fue rechazado por Dios. ujú, David fue ungido rey, sabiendo que ya el reino fue dado a él, por lo menos en la rama espiritual ujú, era de él, pero en lo físico, Saúl todavía era rey, mm, consultando con los medios, con brujas, con hechiceros, y aún así era el rey de Israel. es verdad. Lo que hizo David es la clave que debemos, o el ejemplo que debemos tomar
cuando bregamos con gente que están en rebeldía o no están bajo la voluntad de Dios. Él tuvo 2 ocasiones que pudo matar a Saúl y no lo tomó. Mm, Por eso que Dios no me permita tocar el ungido de Dios. exacto. Y eso no quiere decir que tú tienes que quedar en una iglesia abusiva, ¿verdad? O un matrimonio abusivo. No. Lo que quiere decir es que tú tienes que reconocer, ok, ese es mi pastor, pero no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Pues yo estoy en mi derecho buscar otro Ujú. lugar. Pero yo no tengo que irme tratando de matar al hombre con mis palabras Correcto. o mismo con el matrimonio. Ese es mi Ujú, esposo, él representa a Cristo, pero me está abusando. Pues yo tengo que sacarme de la situación, ujú. pero yo no tengo que matar a ese hombre con mis acciones ni con mis palabras. Claro, David no se quedó en el palacio. Exacto. Él no se quedó ahí listo para que Saúl lo matara. Él huyó, se escondió en cuevas, se Ujú, fue temporalmente a trabajar con los filisteos. Ese salvó su propia vida, ujú. pero en todo eso no cayó en faltarle el respeto y el honor que merecía como el rey de Israel. Exacto. Entonces, la sumisión no es necesariamente a una persona en sí, Ujú, sino en la posición que Dios le ha puesto. ujú. Porque una de las características de una persona que se puede someter es la mansedumbre. Ujú. Entonces, la mansedumbre no es una persona que es débil, No. es una persona que es fuerte de voluntad. Ujú, La palabra en griego se refiere a un caballo de guerra que está disciplinado, aunque quiera arrancar la cabeza a todo mundo como un caballo de guerra, ujú, pero se queda bajo control hasta que el jinete le dé ¿cómo se dice? Ah, su mando. ujú. Entonces, el caballo está disciplinado a no moverse hasta que el jinete le diga el tiempo de moverse. Así que esposas, escuchen eso. No es, su misión no es siendo maltratado o Mm-mm, bajo, mm-mm, ni nada de eso, porque nosotros llevamos 20 y pico de años juntos, casi 17 años de casados. Y había momentos que yo como esposa me tuve que callar, aunque sabiendo que mi esposa no estaba en lo correcto, ¿verdad? Y él también tuvo que callar sabiendo que yo no estaba en lo correcto, pero aunque tenemos el derecho de decir algo, ujú, a veces no es el momento de hablar, no es ni de corregir. mm-mm, A ujú, veces uno en público y él, porque mi esposo es muy fuerte, a veces sale un poquito del carácter, pero como mujer de Dios, yo no tengo que salir con la misma actitud que él me está dando a mí. Ni él a mí. Son los dos. No estoy tratando de decir que él es malo, pero a veces es que uno se pone en su actitud. somos caribeños, los dos tenemos Sí, los, una los dos tenemos. Yo soy jamaquino, que yo tengo un carácter muy fuerte, pero a veces en estar sometido y para ser ejemplo de otros matrimonios, ujú, otras personas que son nuevos en la fe, nosotros a veces tenemos que, ok, no me gustó cómo él me habló, no me gustó cómo él me contestó, pero lo más fácil es salir con lo mismo. ujú, Lo difícil y lo poderoso es controlarse y someterse. ujú, Ok, él es mi esposo, no estoy de acuerdo, pero lo que yo puedo hacer es o orar o esperar el momento correcto para decir lo que yo tengo que decir. ujú, A veces no es salir con todas esas cosas enfrente de todo el mundo o enfrente de los niños, porque la mayoría de las veces que uno tiene que callar es frente de sus hijos ujú, para darle ejemplo de Cristo. Cristo fue a la cruz sin abrir la boca, aunque la gente le estaba maltratando, aunque la gente le golpeaba, así, toda clase de maldad, hablaba mal de él, burlaban de él, pero él mantuvo la calma. Eso es más poderoso
de él llamar a miles de ángeles para matar a todos. Es porque pudo entonces cumplir la voluntad perfecta del Padre. Ujú, Si hubiera llamado esos ángeles bajo su propio concupiscencia y su propia voluntad, nunca hubiera cumplido lo que Dios, el Padre, lo envió a la tierra. mm, Tuvo que mantenerse manso, ujú, mantenerse bajo control, aguantar los insultos, los golpes, para que entonces la voluntad del Padre, que era aún mayor que todo ese dolor, se pudiera mm. cumplir. Amén. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Así que la sumisión no es debilidad, No. es poder bajo control. Ujú, Y todos tenemos que tener eso, poder pero bajo control, porque Dios ha puesto nuestro carácter, eso es parte de nuestra naturaleza. ujú, Pero cuando estamos tratando de vivir conforme al espíritu y no la carne, claro. porque la carne es caribeña, la carne quiere salir con, puede decirle sus verdades. La carne quiere contestar, la Ujú, carne quiere gritar, pero Cristo mantiene la calma. amén. Cristo tiene el poder, pero sabe cuándo y cómo usarlo Ujú. en la manera correcta. Y eso es lo que demanda de nosotros. Ujú, Él no lo está pidiendo, él demanda. Si somos hijos de él, tenemos que actuar como él. ujú, Eso no es una cosa que él pide de nosotros, él demanda de nosotros que si vamos a ser sus discípulos, nos amemos unos al otro. ujú. El amor a veces demanda que nos sometemos uno a otro, aunque no estemos de acuerdo. Ajá. O someternos bajo una autoridad que a lo mejor no esté de acuerdo en la forma que ellos estén Mm, o las decisiones que tomen, ujú, pero sabiendo que el Señor lo ha puesto ahí, porque es el Señor que pone los reyes y quita reyes. ujú. Entonces, si estamos bajo de su autoridad, no quiere decir que ellos son mejores que nosotros, pero en la rama espiritual hay una jerarquía Exacto. y esa persona está sobre mí. Yo me someto bajo esa autoridad. Y si el Señor lo tiene que corregir, el Señor lo hace, yo no lo hago. Ujú, Entonces, es controlándose para que Dios se pueda glorificar en lo que Él ha establecido. exacto. Porque una cosa que al Señor no le agrada es la rebeldía. Ujú. Aún en Samuel lo dice que la rebeldía es como Brujería. brujería. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado de tratar de ser, como si, no sé en español, dice self-righteousness. Ajá. Autojusticia. O sea. Entonces, justificando nuestras acciones, Ujú. pero la justificación no son bíblicas. Exacto. Eso quiere ser correcto, pero no justo. Quiere ser correcto y no justo. Ujú, es verdad, porque, pero yo creo que la mejor manera a veces de am, lidiar con una situación cuando el líder, bueno, no está en lo correcto, Ujú, si tú quieres bregar con la situación con sabiduría, lo mejor que puede hacer es hacer preguntas. Hacer preguntas. ujú, Uno no puede ir a su líder diciendo, mira, tú estás mal porque tú hiciste esto, 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 esto. ujú. Sabiduría es, mira, ¿por qué estamos haciendo eso? O hemos pasado eso de esta manera, de este ángulo. Ujú. Porque tu forma de pensar, a veces tú lo estás viendo de tu punto de vista, Ujú, pero el líder está viendo la cosa de su punto de punto de vista. vista. Ujú, Y son muy diferentes, ujú. ¿verdad? Porque nosotros, todo el mundo en la iglesia tiene una opinión de qué el líder está haciendo. Oh, y es fácil. Yo soy un líder de la multimedia de la iglesia. Ujú, Entonces, yo estoy encargado y a mí, me preocupa la cosa de envidia. A veces cosas se rompen, necesitamos más cosas porque la iglesia está creciendo, necesitamos más capacidad ujú, y pongo una propuesta que de cosas que necesitamos y no lo pueden hacer. Pero yo no me puedo enojar
porque yo solamente estoy viendo desde mi ministerio. Ujú, Ellos tienen que ver cuál es el budget, el mm, propuesto para la iglesia entera. exacto. Hay muchos ministerios que también necesitan recursos. Ujú, So, a veces no es un no, es no ahora, por ahora no, ujú. O no podemos porque tales tal razones. razones. Ujú, Porque ellos tienen otro punto de vista en cual otras responsabilidades y otros ministerios que les tienen que responder también. Y tienen que asegurarse que todo el mundo tenga lo que tenga con los recursos que están disponibles. exacto. Entonces, yo solamente veo lo mío, en lo Ujú, que yo estoy encargado, pues yo estoy viendo todo. So, a veces tenemos que tomar eso en mente, que el punto de vista cambia dependiendo de la responsabilidad. es verdad. Es verdad, porque sí, como tú dijiste, tú lo estás viendo de, okey, la media necesita eso, Ujú. pero okey, y los demás. Y el ministerio de niños, el Sí, ministerio de danza, ujú. adoración, Y imagínate, el Señor te va a llamar en cuenta a ti al media, media, pero imagina al líder, la carga que el Señor le ha puesto, él va a llamar cuenta por todo todo para la iglesia y entera. por todas las personas, por Ujú. todos los ministerios. Y es una carga que uno no se puede ni imaginar. So, entonces tenemos que lidiar con situaciones con mucha sabiduría y con mucho cuidado, Ujú. recordando que todas las personas son una alma para el Señor. Amén. Tu pastor es un alma, Ujú. aunque es líder y aunque a veces es difícil someterse, entiende que él también es una persona y es líder. Ujú. Y tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos. Tu esposo necesita tu sumisión, mujer, porque él está bregando, tú estás bregando con los niños, pero él está en carga de ti y los niños. A veces su punto de vista es diferente, porque él tiene muchas más cosas que pensar. Ujú. Y el Señor pone mucha más responsabilidad a veces en el esposo, espiritualmente hablando. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios no fue a Eva, Ujú. fue a Adán. ¿Por qué? Porque él estaba en carga de cuidar el jardín y de ella y de los animales. Ella estaba allí para ayudar a Adán. Ujú. So, cuando Adán le dio la palabra, mira, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ella nada más tenía que cuidar y respetar esa palabra. Esa era su partecito. Eso y su esposo. Adán tenía que cuidar la palabra, cuidar de ella, cuidar los animales y Y asegurarse, labrar la tierra. sí, y asegurarse de respetar la palabra y Ujú. asegurarse de que todos estaban bajo su cobertura y la palabra de Dios. Ujú. So, imagina esa carga que estaba encima de sus hombros. Es muy fuerte, pero cuando todos hacen su parte, en el momento que Adán vio ese fruto, Imagínate. él debería decir, mira, mujer, déjate de eso. Pero no, él estaba ahí comiendo con ella también, Comió con ella. Pues, pero eso es otra cosa. Escuchando la voz de la mujer es otro asunto por otro día. amén. Pero la sumisión, Es algo clave que se necesita en la iglesia hoy, porque todo el mundo sí. quiere, se piensa que sabe mejor Ujú. y no confía en lo que Dios ha puesto. Sí, y la mentalidad del mundo ha infiltrado la iglesia mucho, porque hasta los pastores, mira, vamos a hablar de sumisión. Le tiene miedo. Tienen miedo de hablar de eso, pero no es algo Ujú. de temer, es algo de hablar con autoridad, porque es bíblico y es para todos. Porque aún los pastores se tienen que someter a las ovejas. Y eso es Exactamente. lo que se dice. Eso, aunque tenga el título de un líder, de un pastor, Ujú, no quiere decir que no se tiene que someter. ujú, Dice ahí, someteos uno a otro. mm, No está diciendo cuál es el título. no. So, a lo mejor la sumisión de un pastor se ve diferente, pero cuando tú eres un granjero, Ujú, tu cosecha no va a dar fruto y de tu beneficio
hasta que tú primero cuides de ellos. Ujú. So, So, tú yo me tienes tengo que someter ajá, a las a la necesidades. semilla, Yeah. al terreno, asegurarme que tenga suficiente luz, Ujú, que tenga suficiente comida, que le dé la agua. ujú. Yo me estoy sometiendo a la necesidad de la semilla, Si tú eres esclavo de su necesidad hasta que den su fruto. de su fruto, hasta que Ujú. esa semilla germine Sí. y crezca y llegue al punto de dar fruto. Ujú. Entonces yo me puedo Recibir los beneficios. recibir los beneficios que es de ese fruto. Mm. Pero yo me estoy sometiendo y me estoy muriendo en sí porque no es, bueno, allá esa semilla hay Así yo lo quiero que plantar, así lo va a dar agua, así es y como yo lo quiero vaya con hacer. Dios, No, suerte. en las necesidades Mm, de mm. ellos. Yo El muero ujú, al mí mm, para asegurarme que esa semilla germine y llegue al punto que pueda darme fruto. ujú. Y es lo mismo con la familia, Ujú. que tú eres esclavo de la necesidad de la familia. No es yo lo quiero hacerlo porque yo soy el hombre. Mm, mm. Sí, tú eres el hombre, pero ¿y si la familia falta? No, no se puede. Yo, yo lo vi de esta manera recientemente y me gustó mucho. Cuando se está casando, la esposa que representa a la iglesia Ujú, viene en un vestido blanco, bellísimo, es la imagen de belleza, pero el hombre está vestido de la misma manera cuando se va a meter en un ataúd, cuando lo van a enterrar. ¿Por qué? Porque en ese momento él se está reconociendo que él va a morir al sí de él para el mejorío de la esposa y de la familia que va a tener en el futuro. Wow, poderoso. So, cuando uno, el Señor nos vaya, por eso tiene que humillarse para poder ser exaltado. Con más que uno sea exaltado en el reino, más tiene que servir Mm, y más uno tiene que morir. Si tú eres un miembro, tú sirves en la iglesia, pero no hay una sumisión y no hay una muerte en sí hasta que llegue el punto que tú vayas a ser un líder. Entonces tú comienzas a ver, yo lo tengo que hacer, yo muero al mí para el ministerio, yo muero al mí para las personas que yo le estoy sirviendo. mm, O si como esposo, yo muero al mí para asegurarme que mi esposa esté mantenida, para asegurarme que los niños tengan lo que necesiten. Yo no mm, voy a trabajo simplemente para mí, para hacer dinero. Yo estoy aquí para hacer dinero, para asegurarme que ustedes tengan lo que necesiten y para dejar un legado y una herencia para mis hijos. No es para mí, porque cuando yo me muero, eso se queda aquí. exacto. Entonces, cuando uno entiende que su misión es nunca sobre ti, es como lo que tú vas a usar para dar, Ujú. porque dice que bendiciones son los que dan más que los que reciben. Wow. So, la bendición es en el dar. Amén. Y cuando uno entiende que eso, entonces es más fácil a someterse. Amén. Amén. Creo que llegamos al punto necesario. Sí, amén. Y pues yo espero que esto ha sido de mucha bendición para ustedes. Y yo, mi esperanza es que vean la Ujú, sumisión de otro punto de vista que como algo bueno, ujú. como algo que va a, este, ¿cómo se dice? Wow. No como una humillación. Sí, pero algo que va a dar más a tu vida, Ujú. que va a expandir tu capacidad. Y enriquecer. Sí, enriquecer, sí, esa es la palabra. Porque en la submisión, Dios es Dios que te va a exaltar, Amén. porque tú vas a vivir más como Cristo. Y Y ese es el punto. esa es la meta. Amén. Así que pues, si no hay más nada, vamos a orar Vamos a ver. para cerrar. Padre, te damos gracias por otra oportunidad de venir a tu pueblo con tu poderosa palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos da dirección, que da luz a nuestro camino. Gracias por todos los que van a escuchar esta palabra. Señor, abre sus ojos y sus oídos espirituales para que escuchen todo lo que tú les quieres hablar y que tú los quieres dar
para aumentar su vida espiritual. Yes. Bendícelo, Señor. Multiplica Señor. sus hogares, multiplica su vida, Señor. Toda necesidad que haya en su casa, Señor, súplelo conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, hasta la próxima. Dios le bendiga. Shalom. Chao.